a que abra su Biblia en el Salmo 19. El Salmo 19 es un salmo maravilloso que nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Pero el tema de esta mañana es, Dios quiere hablarnos. Siempre Dios quiere hablarnos. Entonces, cuando nosotros buscamos acercarnos a Dios, Dios quiere hablarnos y transmitir un mensaje hacia nosotros. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras es que habla Dios. Siempre nos quiere hablar de diferentes formas. El tema o la pregunta es si nosotros queremos oír la voz de Dios. Si realmente queremos oír la voz de Dios. También si podemos entender la manera en que Dios nos está hablando. Nosotros tenemos que lograr entender la forma en que Dios se quiere comunicar con nosotros. Amén. Entonces, para que el creyente pueda entender, tiene que tener su oído sensible, sus ojos abiertos para poder escuchar cómo Dios te habla. Porque no siempre Dios te habla con palabras. Dios te habla de muchas formas y nosotros tenemos que interpretar la forma en que Dios nos está hablando. El tercer pensamiento acá es, si nosotros, aparte de escuchar la voz de Dios, estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice. Porque a veces Dios nos habla, entendemos lo que nos dice, pero no estamos dispuestos a obedecer. Entonces, ¿para qué nos va a hablar Dios si no estamos dispuestos a obedecer? Al contrario, si Dios nos habla y nosotros no estamos dispuestos a obedecer, entonces cae un juicio sobre nosotros porque nos convertimos en desobedientes. Es como si mamá le dice al nene, anda a comprar, y el nene no le escucha, bueno, la mamá le grita más fuerte o lo llama para que le escuche, pero una vez que se logra la comunicación y el chico entiende que la mamá lo está mandando a ir a comprar y a partir de allí ya se convierte o es un desobediente porque no quiere ir a comprar, ¿me entiendes? O la mamá le va a tomar alguna medida para que el chico le obedezca y pueda ir a comprar. Entonces, cuando nosotros no escuchamos, veo que hay gente que dice, ay, no escucho, no, en realidad no quiere escuchar. Entonces, para no obedecer o para no hacer caso, dice que no escucho, no entiendo. Y muchas veces ha jugado usted este jueguito de no escucho, un jueguito medio perverso, pero es un jueguito como decir, bueno, si yo no escucho no soy responsable de la orden que dijeron. A veces uno dice, pero yo no conocía la ley, no sabía que estaba prohibido acá estacionar. Y entonces hay una ley que es de señas, en donde está el cartelito y usted, sea del país que sea, si usted ve el cartelito, no importa el idioma que hable, si ve el cartelito son leyes internacionales. Y si usted estaciona donde no hay que estacionar, bueno, lo van a multar, es parte de la ley. Entonces, a veces la gente prefiere no saber, para como diciendo, si yo no sé, tengo el derecho de hacer lo que quiero, total no sé. Bueno, los creyentes necesitamos no solo escuchar la voz de Dios, interpretar la voz de Dios, sino que también obedecer la voz de Dios, que es parte de la comunicación que Dios tiene con nosotros. Hay un consejo que Elí le dio a Samuel. En un momento Dios le hablaba a Samuel y Samuel no sabía que Dios le hablaba. Entonces, la voz que escuchaba Samuel, escuchaba que decían, Samuel, Samuel, lo llamaban. Y entonces Elí salía corriendo y le decía a Elí, ¿me estás llamando? Iba Samuel. Elí era un niñito, un jovencito. Samuel era un jovencito y Elí le decía, no, yo no te llamé. Y volvía a acostarse. Al ratito volvía a escuchar la voz que le decía, Samuel, Samuel. Y corría hacia Elí y le decía, Elí, ¿me llamó? No, yo no te llamé. Entonces Elí se dio cuenta que el que le estaba llamando era Dios, pero Samuel no sabía entender ni conocer la voz de Dios. Entonces le dijo Elí, el consejo está en 1 Samuel 3, 9 y 10, no busque porque solo lo menciono. El consejo dice así, que respondiera así, habla Jehová porque tu siervo oye. Ese es el consejo que le dio. Y al ratito volvió a escuchar la voz
Samuel que Dios lo estaba llamando y dijo así: habla Jehová, que tu siervo oye. Y allí recién le empezó a hablar Dios a Samuel y le dio un mensaje que Samuel era un mensaje bastante pesado y Samuel lo tenía que entender y interpretar y saber vivir. Entonces, Dios le habla a los que quieren escuchar. ¿Cuántos dicen yo quiero escuchar? A ver. Amén. Por eso Jesús usó una frase que dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, hay gente que dice: pero a mí Dios no me habla. Bueno, el tema es preguntarte por qué Dios no te habla, o tal vez tú te está hablando y tú no entiendes que te está hablando Dios. Miramos el Salmo 19 y vamos a ver las diferentes formas en que Dios nos está hablando. Los primeros 6 versículos nos habla Dios a través de la naturaleza. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Muy bien, aquí encontramos que hay una gran cantidad de sabiduría que está transmitida a través de la naturaleza. Y nosotros tenemos que saber entender e interpretar que Dios nos está hablando a través de la naturaleza que nos rodea. Así que si este verano usted tiene la posibilidad de vacacionar o de salir o de viajar, yo le aconsejo que se detenga y contemple las maravillas de Dios. Contemple lo que Dios ha hecho, contemple la naturaleza, contemple el río, contemple el mar. No sé dónde se va a ir, la montaña, la luna, qué sé yo, las estrellas, pero contemple, observe. ¿Por qué? Porque aquí nos está mostrando cómo Dios habla. ¿Y cómo habla? Allí dice: Dios habla a través del diseño. La naturaleza tiene un diseño perfecto, un equilibrio, tiene belleza natural. El hombre no intervino en la belleza de Dios. Hay veces que miro el cielo y veo cómo está pintado el cielo y yo digo: hoy Dios se inspiró. El otro día venía en el vehículo y digo a mi señora: mirá el cielo. Dios se inspiró, hizo un cuadro en el cielo para que nosotros lo contemplemos. Y con el reflejo del atardecer se puso todo rojo y una maravilla estaba el cielo. Digo, Dios está feliz, está haciendo un cuadro para que nosotros lo contemplemos. Cada mañana Dios crea un amanecer nuevo para que usted y yo lo podamos disfrutar. Nos habla de la sustentabilidad de la naturaleza, cómo se autosostiene sola. No necesita el hombre estar regando los pinos de la montaña para que crezcan. No necesita el hombre estar cuidando que el agua del mar llegue a la montaña y pueda regar los ríos. Dios se encarga. Entonces hay sustentabilidad en la creación que Dios creó. ¿Me entiendes? Dios nos ha creado toda la naturaleza para que nosotros la disfrutemos. Nos ha creado con un equilibrio la naturaleza, un equilibrio en la ecología. La naturaleza no se destruye, no se rompe sola. Cuando el hombre entra a la naturaleza, y usted se va a dar cuenta, cualquier parque que entra usted, va a ver la basura, los pañales. Entonces, ¿quién anduvo allí haciendo lío? El ser humano anduvo haciendo lío. La naturaleza no deja cosas que destruyan, ni inventa cosas, la naturaleza que destruyan. El ser humano es el que hace eso. Pero cuando usted ve la hermosa naturaleza que se autocuida, tiene que cuidarla, tiene que protegerla, lo que Dios le dio, porque es el jardín que Dios creó para que usted y yo podamos disfrutar. Así que si usted no cuida su propio jardín, ¿quién espera que lo cuide? Entonces, Dios nos dio sabiduría para cuidar, para sustentar y para mejorar todo lo que Dios puso en nuestras manos. El instinto que la naturaleza tiene, el instinto de conservación, ¿me entiende? Cuando uno mira los animales, cómo cuidan su cría, cómo cuidan para que la próxima generación pueda perdurar, cómo trabajan para que perdure la generación siguiente. Si usted cree que es difícil sostener su familia,
Mire, el otro día observaba en un árbol que tengo en casa, justo una calandria puso un nido allí y puso 3 polluelos en ese nido. Y observaba cómo papá y mamá iban y buscaban gusanito y traían. Y iban y traían, iban y traían. Trabajaban un montón, imagínense lo que significaría ir a buscar y traer. Si usted se queja que ir al supermercado le queda lejos, imagínese ir por un paquetito de yerba, traer un paquetito de azúcar, traer. Bueno, no puede el pajarito andar con una bolsa de consorcio, así que tiene que ir uno por uno. Entonces iba, buscaba y traía. Se le cayeron 2 de las pichones y murieron. Lamentablemente no supo hacer bien el nido. ¿Me entiende? Pero uno se sobrevivió. Lo importante es entender que la naturaleza tiene un instinto de conservación. El único ser que mata a su cría es el ser humano. El único ser que mata a su cría solo por un deseo perverso, egoísta. La naturaleza se autosostiene, ¿me entiende? Y tiene un instinto de conservación natural que le hace cuidar, amar y proteger a su cría, y no importa el esfuerzo que tenga que hacer para poder protegerla. Cuando usted mira los pingüinos, hay pingüinos que se quedan cuidando, incubando el huevo para darle calor al huevo, y a veces están 3, 4, 5 días, hasta una semana sin comer, pasándose de hambre porque el huevo no puede quedarse sin calor, hasta que su compañero vuelve y hay el relevo y se cambian de turno, y entonces allí sale recién a comer para poder conservar el esfuerzo que hace la naturaleza. ¿Usted cree que usted solo se hace un esfuerzo? No, toda la naturaleza tiene un esfuerzo, pero Dios le dio un instinto de conservación, un instinto de preservación. Entonces, allí hay sabiduría. El instinto de transmisión. ¿Qué significa esto? Que una generación le transmite el conocimiento a la generación siguiente. Hay un instinto de transmisión. Entonces, también dice el texto allí que leímos, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso es instinto de transmisión. Entonces, a veces el ser humano no entiende que esto es natural y no le enseña a sus hijos a comer, a limpiar, a trabajar, a conservarse, que es algo natural e instintivo que tendríamos que enseñarle, porque es el instinto de supervivencia. Si no tenés esos elementos básicos, no vas a poder sobrevivir. Entonces, la naturaleza le enseña a la generación siguiente cómo tiene que comportarse y cómo tiene que hacer para poder sobrevivir y para no morir en el camino. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver. Mire, todo esto que le hablé, hay una tremenda cantidad de conocimiento, de sabiduría, pero ¿sabe sobre todas las cosas que esa tremenda cantidad de conocimiento y sabiduría, ¿sabe lo que no hay? No hay ninguna palabra escrita. Dice, por eso el versículo 3 dice así, no hay lenguajes, ni palabra, ni es oída su voz. Es decir, que no hay ninguna palabra escrita en todo este conocimiento, en toda esta sabiduría que le mencioné hace un instante, y sin embargo hay una sabiduría que está establecida, hay un conocimiento, hay una inteligencia establecida y hay una transmisión de esa inteligencia, y no se usa ni una sola palabra, porque solo el ser humano es capaz de hablar así como Dios habla. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Solo el ser humano tiene la capacidad sobre la naturaleza de poder transmitir conocimiento a través de palabras. Solo el ser humano puede transmitir conocimiento aún después de muerto. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo puede transmitir conocimiento después de muerto? Escribiendo un libro. Porque usted se puede morir. El libro queda escrito y las generaciones siguientes lo pueden leer. Y usted puede transmitir conocimiento aún después de muerto. Entonces, nosotros comprendemos que Dios nos dio esa capacidad. Por lo tanto, tenemos la capacidad de transmitir conocimiento a generaciones y tras generaciones a través de la palabra escrita. Amén. El texto siguiente dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces tenemos que comprender que la voz de Dios y la orden de Dios llegó hasta el extremo del mundo. Porque Dios fue el que le dijo a la naturaleza, le dijo a la tierra
que creara plantas. Dios le dio la orden a la tierra y la tierra creó plantas. Dios le dio la orden a la tierra que creara seres vivos, animales. Le dio la orden a la tierra y la voz de Dios salió por toda la tierra, porque en todas partes de la tierra hay animales. Dios le dio la voz al mar que creara seres vivos y luego que creara seres alados. En todas partes de la tierra encontramos peces y encontramos aves. Por lo tanto, la voz de Dios fue a todas partes de la tierra. La orden de Dios salió por todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego menciona al sol, allí el versículo 5 y 6. Y en ese versículo está mencionado cómo Dios creó al sol y le creó un tabernáculo. Y el sol, dice, como esposo sale de su tálamo y sale contento a correr durante el día. Y corre todo el día y se acuesta a la noche, ¿no? Como diciendo la rotación de la tierra. Pero qué importante es que el sol a todos nos abraza con su calor. Amén. Ahora nos quiere mucho, por eso nos está abrazando fuerte. Pero el ser humano sabe lo que hace. Cuando hace calor, ¿qué hace? Se queja. Y cuando hace frío, ¿qué hace? Deje de quejarse, hermano. Deje de quejarse. ¿Quién creó el sol? Dios creó el sol. Dios te está hablando a través de eso. Te está hablando de que Él lo creó para que te puedas bañar, lo creó para que puedas tomar sol, para que tengas vitamina D, lo creó para que tú salgas de tu casa, te broncees un poquito, que le hace bien a tu cuerpo. Entonces, Dios creó el sol para eso. Dios creó el sol para que las plantas germinen. Si usted tiene una planta que plantó y no le da el sol, no te da fruta, no se madura la fruta. Entonces Dios creó el sol y es necesario, lo necesitamos para nuestro diario vivir. Por lo tanto, tenemos que aprender sabiduría de todas estas cosas. Amén. Entonces, cada día usted tiene que levantarse contento a correr la carrera que tiene por delante hasta que llegue la noche. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Nada de estar deprimido ni estar cansado, porque Dios creó todas las cosas para que nosotros aprendamos, entendamos, comprendamos. Si usted tiene los ojos abiertos, va a escuchar la voz de Dios, va a ver cómo Dios le habla, va a observar la naturaleza, va a ver cómo Dios ama la tierra, cómo ama al ser humano, porque Dios le creó todo lo que necesita para vivir. Yo miro la sabiduría de Dios. Dios creó, dio riquezas a la tierra, las colocó en la tierra, las colocó en los ríos, las colocó bajo tierra. ¿Me entiende? Riquezas que dejó en la tierra para que nosotros podamos sacar, aprovecharlas. Amén. Entonces, no nos creó para ser pobres, ni nos creó para que nos muramos de hambre, porque nos creó plantas para alimentarnos, nos creó animales para comer, nos creó de tal manera que podemos disfrutar de todas las cosas maravillosas que el Señor puso en nuestras manos. En segundo lugar, Dios nos habla a través por medio de Dios para que nosotros vamos con Dios. Dice así, versículos 7 al 10, dice: porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Amén. Dios envió su palabra con un propósito. El propósito es convertirnos, que nosotros nos podamos convertir del mal camino, hacernos sabios. El propósito de la palabra es darnos sabiduría para vivir, sabiduría para no caer en las trampas del diablo, para no caer en la tentación, sabiduría para no caer en la pobreza y en la miseria, sabiduría para sustentarnos y trabajar con nuestras manos y prosperar y dejarle a la generación siguiente lo suficiente para que pueda seguir prosperando. Dios nos dio sabiduría a través de su palabra de cómo criar a nuestros hijos, cómo educarlos a nuestros hijos en el temor de Jehová, con rectitud, con amor, pero con una vara recta de corrección. Dios nos dio sabiduría, cómo trabajar con nuestras manos, cómo tener ingenio en nuestra cabeza. A través de su palabra se transmite esa sabiduría. Dios nos dio sabiduría para que habitemos en la tierra con paz, con justicia y con verdad. Tres cosas que
Nunca tienen que faltar en la tierra. Paz, justicia y verdad. Dios nos dio sabiduría. Para eso está la palabra de Dios. Para que vivamos en esa sabiduría. Para que haya justicia en la tierra. Y que los jueces que busquen la palabra de Dios puedan transmitir la justicia justa y no torcida. Dios nos dio sabiduría.